Palabra de músico. En el derivario. Buenos días, Juane, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Buenos días, Luis. Todo muy bien por acá. Muy contento de estar con ustedes en el programa. Bien, contanos un poco de qué se trata este pario. De alguna manera elegimos este habitante austral porque define de alguna manera al menos dónde estás parado, ¿no? Claro, es así. Habitante Austral es una canción que de alguna manera lo que intenta mostrar es lo que yo considero que es, o sea, lo que es para mí ser patagónico en la actualidad, ¿no? Ujú. Eh, Esta es una región muy joven, digamos, donde se ha ido poblando a lo largo del tiempo por muchas migraciones de muchos lados, ¿no? Entonces, lo que creo es que una de las características es eso, digamos, esa mixtura, esa convivencia en lo diverso, pero esa convicción de que para ser de la Patagonia basta con elegirla y quedarse, digamos, ¿no? Acá hay como históricamente una polarización entre los que nacieron y se criaron y los que vinieron y bueno, son pero no son. Viste que está como esa cosa, ¿no? Ese tironeo que en realidad es medio ficción, ¿no? Porque hay gente que ya sentada hace años acá de distintas provincias o de distintos países y, y es tan patagónica que o quizás a veces más patagónica que un nacido aquí, digamos, porque, ¿por qué? Porque elige seguir acá y dar lo mejor de su persona para con el lugar, ¿no? Entonces Ujú. la canción un poco intentaba dejar en claro esa posición. Este, en realidad todo el disco estepario eh, un poco, bueno, oscila en estas cosas, ¿no? En pensarme situado en esta región, ¿no? Y a partir de ahí ir tomando los pequeños detalles, las pequeñas cositas que yo voy viendo que, que yo me siento identificado con eso, o sea, que son como las cosas que están en este lugar, desde la geografía, desde lo que se dice, desde lo que yo transito al estar acá, ¿no? Entonces, este estepario tiene que ver con una construcción eh, de mi vínculo, digamos, con el lugar, ¿no? Con la Ujú. estepa externa, acá uno sale 10 kilómetros de Río Gallegos y ya empieza a ver estepa. ¿Qué es Ujú. estepa? Son anchos cielos, un horizonte enorme donde vos ves mesetas, ves en el piso kilómetros de coirones, que es una mata muy característica de acá de Santa Cruz y de toda la Patagonia, ¿no? Entonces hay como uno se topa con la inmensidad, como casi en una actitud contemplativa, digamos, que muchas veces se vuelve cotidiana. Ujú. Pero bueno, está en la inmensidad, la estepa, estos paisajes, ¿no? Que nos envuelven, pero a su vez el título estepario tiene que ver con esta estepa externa y con cómo yo me vinculo con ella, pero también me sirvió a mí la metáfora para pensar la estepa interna de cada uno, ¿no? Ese desierto existencial que, que tenemos que colmar de sentido, ¿no? Todos los días, y que la pandemia ha hecho que nos lo trajo de nuevo, ¿no? En algún punto. Lo puso ahí enfrente de nuestras caras para ver, bueno, che, ¿y ahora qué hacemos? Sí, sí, sí. Nos ha vuelto a poner, nos ha vuelto a instalar en el medio, ¿no? Digo, en el medio en el que estamos, muy fuertemente, los que estamos en las grandes ciudades, nos ha puesto a mirar cemento por la ventana, claramente, ¿no? No hay como otra posibilidad que mirar cemento por la ventana. Y bueno, y quienes están, como en el caso que estás planteando vos en la estepa, ¿no? Otra vez esto de poder estar en los horizontes, poder volver a dialogar con ese medio en el que estamos, en la inactividad y en un montón de otras cuestiones. Pero también pensaba
respecto de lo que vos hablabas de la estepa y todo, el poder estar en contacto todo el tiempo con el horizonte, de alguna forma, genera otro carácter, ¿no? Yo creo que sí, genera otro carácter desde la velocidad en la que uno camina. O sea, en el andar, ¿no? Cómo uno sale a caminar acá no es lo mismo como uno sale a caminar en Buenos Aires. Yo te lo digo, como te decía antes, que viví mucho tiempo en Buenos Aires y de hecho muchos temas los escribí allá, ¿sí? Pero lo que yo veo es eso, como esos rasgos que hacen un poco a la idiosincrasia de este lugar, que tiene que ver con el medio en el que se rodea y la posibilidad de encontrarse con el horizonte o con estas inmensidades, así que uno también, bueno, vaya un poco más lento, ¿no? Ujú. Este lugar es un lugar más chico, entonces uno en un día puede hacer muchas cosas. En Buenos Aires mi sensación era que para hacer una cosa me tenía que tomar un colectivo hasta no sé dónde, volver, y se me terminaba el día, ¿no? Y en Sí, esa vorágine de la ciudad, que a mí me gusta, digamos, ¿no? Pero bueno, que es una vorágine, lo que siento es que uno puede tener un día libre en Buenos Aires, un franco, un feriado, lo que sea, e igual estás corriendo, sí, porque fuiste al supermercado y cruzaste rápido y ya volvés y ya estás pensando que, ¿no? Es como que se maneja así y está buenísimo porque la ciudad se maneja así. O sea, en ese sentido las personas y las sociedades somos un poco un reflejo de lo que ocurre en nuestro entorno, ¿no? sí, Eh, sí, sí, y sí. sí, sí, decime eso. No, te digo, también tenemos sonidos, ¿no? Tenemos sonidos distintos, todas las ciudades tienen sonidos distintos, y bueno, esos sonidos también influyen en los lenguajes musicales digamos, ¿no? Los que están en las urbes hacen músicas como con más sonidos urbanos, los que están en la estepa hacen como otras músicas, y bueno, y vos, en vos mismo, ¿no? En esta estepa interior tuya, también, y se escucha, ¿no? Conviven las distintas perspectivas, ¿no? Es Eh, así, es y no así. luchan, conviven, digo, ¿no? Exacto, exacto. Un poco el desafío es ese, digamos, ¿no? Al momento de encarar la composición y el arreglo de las canciones, la intención es tomar algunos ritmos característicos de acá, que no son, o sea, como te decía antes, lo patagónico, lo santacruceño, es joven, entonces tampoco es que es lo característico hace milenios. No, no, es algo que se fue desarrollando y referencias que nosotros vamos tomando, ¿no? Pero que Ujú. bueno, que hacen de alguna manera a la instrumentación o a los sonidos o al paisaje de acá, ¿no? Pero también el desafío estaba en ponerle un colorcito más urbano, por decirlo, o más de ciudad, o más pop, ¿no? Que unas guitarras acústicas, unas eléctricas, o sea, hay cosas, instrumentos que tienen que ver más con lo urbano, por decirlo, pero que le suman, que le dan un poquito más de actualidad, digamos. Ya no es el paisano en el campo solo con la guitarra, ¿no? Sino que, bueno, es otra cosa. que, que de alguna manera no, que tiene que ver con lo que se escucha ahí, y siento que también no tiene mucho que ver solamente con el hecho de que vos hayas hecho tu formación aquí en Buenos Aires, sino que también con un montón de sonidos estamos universalizados, estamos hablando vía web nosotros, y bueno, eh, también en Río Gallegos se escucha el mismo trap, se escucha el mismo rap y se escucha el mismo pop y el mismo rock que se escucha en Buenos Aires, ¿no? Es así, es Esos así. sonidos también están distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y de alguna manera también influyen en las músicas que se producen, aún con nacidos y criados y no movidos nunca, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, sí. Exacto. La virtualidad, Internet, los medios de comunicación, las radios, o sea, estamos
inmersos en un universo sonoro, por decirlo, desde el sonido de la vida cotidiana hasta lo que escuchamos por radio, por televisión, ¿no? Que, bueno, forma parte de nuestra época y que está, digamos, en algún punto en nosotros y que lo reconocemos y decimos, ay, mira, está acá, está allá. Sí, sí. Son como herramientas para producir, ¿no? Ujú. Y aunque no las uses intencionalmente, aparecen porque están, ¿no? Parece, Digo, hay cosas que uno sí. las tiene y después te das cuenta y dices, uy, ¿qué puse acá? ¿No? Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que anduvo? ¿Qué es lo que pasó por mi cabeza cuando hice este fraseo? ¿No? Esto también aparece, porque a veces uno escucha algunas músicas y las resignifica porque encuentra algunas cosas que originariamente no sintió que estuvieran presentes, ¿no? Claro, 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 sí, sí. O en el proceso creativo, tomar algunas cosas que alguna vez sacaste de otro tema y que ahí te sirve, y viste esa cosa de resignificar, que por ahí son cosas que solo sabe uno, ¿no? Pero es como en ese proceso de ir construyendo con todo lo que uno ya ha escuchado, esta idea de que somos en algún punto influencia, ¿no? Ujú. Entonces, eh, al ser sujetos culturales, estamos influenciados por toda una tradición, una cultura, un devenir cultural, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso uno va tomando, a veces conscientemente, a veces inconsciente, ¿viste? Como Bien, lugares donde uno se va a nutrir, se va nutriendo. claro. Vamos a hacer una tandita y volvemos. Juanes, dale. Acabamos de escuchar María Reina, otro de los temas de este Pario, último disco de Juane Bracalenti. Y bueno, contanos esta historia. A mí, María Reina, yo que en algún momento viví en el conurbano, María Reina a mí me suena a la parroquia del barrio y esto no tiene nada que ver. Así que contanos un poco, ya escuchamos la historia, pero bueno, sería bueno que podamos conversar sobre esta historia tan interesante, ¿no? Bueno, es cierto que en principio el título puede referir rápidamente a esto que decís, pero en este caso la canción brinda un homenaje, ¿no?, a la cacica María. Ella fue cacica de los pueblos de aquí del sur de la Patagonia, de los Aoniken, a principios del 1800, ¿no? 1817 más o menos. Ella era la líder espiritual y política desde el sur de Chile, ahora en la Bahía San Gregorio, hasta el sur del Río Negro, o sea, Ah, 1800 kilómetros más o menos, ¿no? Todo eso comprendía su liderazgo. Eh, a ellas le, se llamaba Mariano, pero le pusieron la reina, le dijeron reina porque les impactó mucho como su carácter, su tenacidad, su diplomatura a la hora de, diplomacia, perdón, a la hora de establecer negociaciones, ¿no? Para defender el territorio. Entonces era un personaje muy respetado, no solo por los integrantes de su comunidad, digamos, sino por los distintos exploradores o bueno, la gente que detentaba distintos rangos nacionales. Recién se había formado el Estado-Nación, pero la Patagonia aún era territorio nacional, ¿no? ujú, Y entonces ella se encargó de defender los territorios patagónicos ante la caza indiscriminada de ganadería, y también se la reconoce por haber sido la primera aónica en pisar las Islas Malvinas. Ella es la primera aónica en mujer, o sea, en pisar las Islas Malvinas, y es llevada por el gobernador de ese entonces de las Islas Malvinas, que se llamaba Luis Barnett, para negociar a ver si podían establecer una fábrica textil en Bahía San Gregorio, ¿no? Lo interesante para mí
eh, es que este personaje era muy reconocido y muy respetado, y los pueblos tehuelches eran pueblos pacíficos, ¿no? Si hay una característica, yo creo que está como en el gen de lo patagónico, tiene que ver con la hospitalidad con el extranjero, ¿no? Y en este sentido yo creo que eso les debe haber asombrado a los que le decían la reina. Y lo interesante también es que en el momento en que ella muere, a lo largo de toda la costa, en esos 1800 kilómetros, se realizan miles de hogueras donde se encienden piras para brindarle homenaje, ¿no? Entonces, por eso digo que era un personaje muy reconocido en ese momento y también muy olvidado por la historia oficial, ¿no? Porque es algo que esta historia yo me la entero en el 2019, Mm. y no soy un antropólogo, digamos, un estudioso de lo minucioso de las formaciones de los pueblos de acá, pero sí he estado leyendo y buscando y cada cosa que aparece la leo, ¿no? Y me llamó la atención no haber dado antes con esta historia. Eh, ¿Viste? Sí, Entonces, hay sí, mucho protagonismo de la mujer en los pueblos originarios del sur, sobre todo de la Patagonia, y hay una negación, ¿no? Una invisibilidad de todos esos hechos, ¿no? Bueno, hay una invisibilidad de los pueblos y sus historias, ¿no? También, también, pero, también. pero fuertemente lo que aparecen son las imágenes cuando uno piensa en la Patagonia y lo que van poniendo sobre la mesa, siempre aparecen varones, ¿no? Claro, claro, sí, 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 yo no tenía idea, digamos, de eso. Y fue un poco así, ¿no? A medida que sale la canción, que cuenta un poco la historia, que otros también empiezan a tomar esa historia para hacer canciones, empieza como ese revuelo, ¿no? Pero ¿cómo? No sabíamos de esto, ¿viste? Ujú. Entonces, fue una linda manera de traerla de nuevo a escena y de brindarle un homenaje, esta canción. Bien, y contanos, Juane, ¿cómo podemos acceder a toda tu música, a tu obra? Los que hasta ahora acá en el programa escuchamos dos temas, pero bueno, quedamos con ganas de escuchar más. Yo tengo el disco que me lo mandaron, pero el público que no le mandaron el disco que no le llegó la prensa por disco, ¿cómo hace para acceder a escuchar tu música? Bueno, primero pueden acceder a mi canal de YouTube. En YouTube colocan Juane Bracalenti o Estepario Juane o algo así, ya automáticamente los va a mandar a mi canal de YouTube y ahí pueden escuchar tanto los dos discos, Estepario, que es el último, y Estuario, que es el primero, y también algunos materiales audiovisuales que tengo ahí subidos. Después pueden escucharme por Spotify también, porque está subido a las plataformas digitales, por Deezer, iTunes, etc. Y pueden seguirme por Facebook, por mi Facebook personal como Juan Ebra Calenti, o por Instagram también, que también utilizo esas redes. Bien, bien. Y ahora contanos un poco, ahora que estás como, bueno, siempre vas yendo y volviendo, ¿no? ¿Cómo encontrás, cómo ves el escenario siempre desde aquí, desde Buenos Aires, la música que se genera en la Patagonia tarda como en llegar? Bueno, el folclore tiene también su heteronorma, ¿no? Podemos decir, en función de la música que más tradicionalmente se escucha, que tiene que ver con la del noroeste, ¿no? Dentro del folclore, que la del sur. Pero, ¿cómo ves la actualidad de los músicos patagónicos? Yo estoy escuchando mucho que viene de ahí, ¿no? Pero contanos un poco, ¿cómo ves vos la actualidad de la música patagónica? Bueno, yo creo y lo veo, que hay bastante desarrollo, digamos, acá de distintos músicos que de a poco con sus propuestas están copando la escena, digamos, hay producción. Lo que ocurre con esto que vos decías, ¿no? De lo folclórico, es que, claro, al parecer la música patagónica o la música popular patagónica, hay rasgos folclóricos,
pero viste como que ahora parece que entran en esta categoría de música del mundo, ¿no? ¿No? Esto de world music, que La por corremos, un la lado, sacamos del territorio nacional, ¿no? sí, 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 se la toma un poco como de esa manera, lo cual a mí me parece bien, porque trasciende las fronteras en algún punto, pero por el otro lado, yo creo que hay que reconocer ciertos rasgos folclóricos que hablan de estos lugares, que se sitúan en estos lugares, que, viste, toman algunas cosas ya hechas, entonces, bueno, por eso me parece que está bien llamarle música de raíz folclórica. No sé si folclórica, ¿no? No, no, bueno, Pero de ya raíz. estamos en una evolución de las músicas que no hacemos más músicas puras, ¿no? No se hace más tango, no. Claro, claro, Sí, 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 sí. es eso. Me pone contento también que de a poco se van reactivando las escenas, los escenarios para tocar acá. Que eso me tocó hace muy poquito brindar un concierto en el Teatro Municipal de acá de Río Gallegos y fue hermoso porque es volver a tocar con el público después de un año y medio, ¿viste? Eh, Impresionante, ¿viste? Es emocionante, ¿no? Esas cosas que por ahí, bueno, vos vas, tocás acá en el Zoom o te comunicás, pareciera de que de alguna manera llegan las cosas, pero claro, volver a la escena y encontrarte, ¿no? con el público vivo, Claro, es claro. impactante, impactante, sí, sí. Yo creo que eso, eh, bueno, a todos, ¿no? Cuando se empieza a reactivar todo mucho más, va a ser, Sí, sí. es lo que estamos esperando, ¿no? Es lo que estamos esperando todos. No solo los que hacemos música, sino el público también. Porque hay algo ahí que está buenísimo, escuchar música en vivo. Sí, sí, hay algo que nos falta, ¿no? Nosotros escuchamos música desde casa, vemos streaming, todo, pero lo que nos pasa de alguna manera es es que el escenario nuestro no cambia nunca, ¿no? Siempre es el mismo sillón, siempre la misma silla, siempre la misma computadora, siempre es al lado de la misma gente, y siempre todo esto se va repitiendo de la misma manera, uno necesita salir, encontrarse, ver otra gente, estar en otras comuniones, ¿no? Que las que Claro, genera en lo cotidiano. Eh, claro, 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 sí, sí. Salir como del lugar común, ¿viste? Estar abierto a sorprenderte, qué sé yo, es algo que uno transita, como vos decís, con todo el cuerpo, no solo con la vista y los oídos, sino que este, es una experiencia así, vivencial, ¿no? Me sí, parece que sí, sí, sí. está buenísima, que para mí, que me tocó estar arriba del escenario, también emocionante, muy emocionante. Sí, a mí me pasó en marzo, por ahí que cuando fui a escuchar el primer vivo que fui a escuchar adentro de un lugar, ¿sí? Aunque éramos poquísimos, porque no entraban, no se podían meter más gente que los 15 o 20 que había ahí adentro, eh, pero esta cuestión de evocar en esta memoria de esto yo lo hacía antes, ¿no? De esto de sentir como que uno retoma, como si uno hubiera estado internado, no sé, como si uno vuelve a la vida otra vez y, y fue una cosa como muy, muy emocionante para mí, esto de poder sentarme a una mesa, estar mirando un escenario, saber que aparecía un músico, todo esto antes de que empiece a sonar la música, ¿no? Cosas que parecían muy normales antes, ¿no? Pero que no están y nosotros somos un poco así de empezar a valorar lo que nos falta, ¿no? Lo que no, Claro, lo claro. que ya no tenemos y claro, es como esto que vos decís, como un shock ahí de, uy, mirá, sí, claro, está buenísimo. Sí, sí, muy bueno. Y contanos un poco, cómo se está moviendo este estepario? ¿Cómo se está moviendo este disco? Porque veo que ha tenido Eh, algunas repercusiones. sí, sí, sí. Bueno, en general, un poco el boca a boca, un poco las redes, pero también he tenido la suerte de tener algunos reconocimientos que han hecho un poco también de difusión y que han servido para que el material llegue a otros lugares impensados.
a través del productor musical del disco, que se llama Leandro Álvarez, este disco pudo ser postulado para los Latin Grammy 2021, en la categoría de Mejor Álbum Folclórico. Entonces, él es miembro de la Academia de los Latin, y él como productor puede postular material. Eso ya está buenísimo porque hace que música que tiene que ver con el sur de acá de Argentina, más austral, bueno, de repente pasa a escucharse, no sé, en Los Ángeles, ¿entendés? Que Claro. la gente la tenga que escuchar para evaluar o para ver qué es lo que se propone, ¿no? Entonces eso a mí ya me resulta muy alentador y muy como un empujón, ¿no? Es como un mimo o algo que te dice, che, dale que va por ahí, digamos, que es esto que te digo, un aliciente, ¿no? Que a mí me invita a seguir produciendo. Pero a su vez abre en mí la curiosidad de, che, ¿cómo lo pudo haber escuchado alguien que vive allá? ¿Qué estaré escuchando, no? Ujú. Pero eso también es lo intangible de las redes, ¿no? Sí, Y lo volátil también, ¿no? De la información, cómo puede distribuirse y llegar a nichos o a lugares tan recónditos. Hay una idea que decía un filósofo de los enjambres digitales, claro. que son como estas abejas, ¿no? Que arman su enjambre y ahí están, ¿no? Su colmena, y por ahí después se van, después vuelven, ¿no? Pero es como que en las redes se dan esas cosas de gente, ya no importa tanto el lugar físico en el que uno, en la computadora que uno está, sino que lo que comparte con otros de otros países, ¿viste? Que jamás Sí, conocerás. claro, claro, se generan unos nodos de conexión entre músicos y bueno, a veces uno empieza a sondear y nada, termina escuchando folclores del África, folclores de Escandinavia, de alguna forma, en estas nuevas, eh, en estos procesos que van ocurriendo con todos los folclores del mundo, ¿no? Que se van transformando, van dialogando con otras músicas y van construyendo esto que vos denominabas la raíz folclórica, ¿no? Que es un fenómeno que atraviesa todas las músicas originarias, ¿no? Claro, En claro, sí, algunos lados desde hace más tiempo que en otros, pero esto viene como ocurriendo, ¿no? Vienen dialogando con otras músicas, donde empiezan a aparecer otros instrumentos que no son propios del estilo, a veces instrumentos, uno encuentra acá que usan instrumentos africanos para hacer músicas que no tienen raíz africana y que suena bárbaro también, ¿no? claro, sí, sí. Es un poco esa libertad también que uno se puede tomar para producir lo que quiera, digamos, ¿no? Está bueno. Entonces, bueno, por un lado ese reconocimiento ab- abrió inevitablemente nuevos públicos. Uh -huh. También el disco fue declarado aquí en mi ciudad, en Río Gallegos, de interés municipal. Entonces también eso hizo que se empiece a escuchar más por estos lugares, ¿no? Así que de a poco va haciendo su camino. Viste, como cuando uno hace un disco o hace estas cosas, bueno, como que un poco la suelta el viento y, y después van encontrando ahí su cauce, ¿viste? Claro. Y vas encontrando que te empieza a escribir, si no te pasó, ya te va a pasar, que te va a escribir gente en idiomas incomprensibles para vos, diciéndote seguramente que le encantó el disco, pero vos no te das cuenta, lo entendés por intencionalidad o tenés que buscar el traductor, ¿no? Claro, Eh, me ha pasado, sí, de que me agregue gente de países africanos desconocidos, como solicitud de amistad, qué sé yo, y que me comente, ¿no? En inglés, que escuché el disco, qué bueno, te dejo acá mi material, ¿no? Como un lugar de intercambio. Bien, bien, esto que estábamos presentando es Estepario, el último disco de Juan Ebracalenti, que
Bueno, como decía Juane, está en todas las plataformas digitales disponibles para escuchar. Aconsejamos escuchar este discazo realmente. Y bueno, y te agradecemos el haber compartido con nosotros este programa, estas músicas. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, los hemos podido resolver con el tiempo. Esto es lo que nos permite la no inmediatez de estos nuevos tiempos radiales, ¿no? Que podemos grabar con tiempo. Así que bueno, nos hemos podido tomar el tiempo de charlar largo y tranquilos. Así que bueno, muchísimas gracias, Juane, por haber compartido con nosotros tu música, por habernos confiado la difusión de tu obra, y bueno, y lo mejor para lo que viene, ¿eh? Bueno, muchas gracias Luis, también a ustedes, al programa, por la invitación, por este espacio que a mí me dan para contar un poco quién soy, de dónde vengo, qué hago, ¿viste? Para mí es muy importante, también para los músicos de acá de esta región. Está buenísimo que, bueno, tener estos lugares, ¿no? Que son tan valiosos. Así que te agradezco profundamente y bueno, vamos por más. Palabra de músico. En el derivario.